Hola mi gente latina, estamos yendo aquí para celebrar el 4 de julio. Estamos en Roselle, New Jersey, y aquí vamos a esperar a que llegue el bus 112 para ir hacia New York al Port Authority. Y son las 3:25 de la tarde. Está lloviendo aquí en New Jersey, hay mucha agua, pero esperemos que se ponga mejor el clima porque los fuegos artificiales son a las 9 de la noche en todo Manhattan. Llegamos ya aquí a New York y sí está haciendo un buen clima, está haciendo buen clima. La verdad pensamos que iba a llover y gente dijo que estaba lloviendo, pero ya está haciendo buen clima. Está haciendo calorcito, un poquito húmedo, pero bueno. Al llegar al inicio de la fila en la 42 con Primera Avenida, empezaron a decir los policías que no se podían entrar maletas grandes, tampoco sillas, tampoco mesas por supuesto, y tampoco bebidas, aunque vieron que entramos con agua, no nos la quitaron y pudimos entrar sin comida, para que tengan en cuenta. Ya estamos aquí en el parque. Hay una parte para entrar que parece que que estuviera muy lleno, pero la verdad es que hay bastante espacio y la gente va entrando y ya son las 7:51, o sea, falta casi 1:10 para que comience y el espectáculo va a ser hacia atrás con los barcos. Entonces vamos a ver cómo va a ser este show de 4 de julio del 2023. Las imágenes a continuación son un resumen de casi 40 minutos de fuegos artificiales sin parar. Sin embargo, lo que se ve en el video no se acerca en lo más mínimo a la realidad. El show vale la pena verlo en persona. Además que es gratuito desde esta ubicación donde estuvimos, Franklin D. Roosevelt East River Drive. ¿Es la primera vez que vemos esto?